remontaré hacia las alturas y como el águila alzaré mi vuelo. Sin detenerme seguiré. Volaré sobre montañas y con el poder de sus alas sobre la tormenta volaré. Me remontaré hacia las alturas y como el águila alzaré mi vuelo. Sin detenerme seguiré. Volaré sobre montañas y con el poder de sus alas sobre la tormenta volaré. Como lo hizo Moisés, el mar rojo cruzaré. Como Débora y Esther, que decidieron ser fiel, yo también seré. Mis alas abriré y el vuelo alzaré. Yo no me detendré. Como el águila seré. Mis alas abriré y el vuelo alzaré. Yo no me detendré. Como el águila seré. Me remontaré hacia las alturas y como el águila alzaré mi vuelo. Sin detenerme seguiré. Volaré sobre montañas y con el poder de sus alas sobre la tormenta volaré. Como lo hizo Josué, naciones conquistaré. Como Abraham y José, que no perdieron la fe, yo también seré. Mis alas abriré y el vuelo alzaré. Yo no me detendré. Como el águila seré. Mis alas abriré y el vuelo alzaré. Yo no me detendré. Como el águila seré. Sobre la tormenta volaré. Nada interrumpirá mi vuelo. Volaré, volaré. Sobre la tormenta volaré. Y con el poder de su gloria a la cima llegaré. Mis alas abriré y el vuelo alzaré. Yo no me detendré. Como el águila seré. Mis alas abriré y el vuelo alzaré. Yo no me detendré. Como el águila seré. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor.
Sintonizanos e recebi boa bendição por meio de Cantica ng Cristian. Mensaje, oração, felicitação, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na Rádio Comissão Dia Novo o Senhor. Manera minta mira luz mas di dia y mi no sobra fuerza más no me no entregar. Dame la fuerza, dame el valor. Te necesito para proseguir. Sin ti no puedo, Dios. Tan altas son las murallas que debo derribar. Profundos son los abismos sobre los cuales debo volar. El que dio vida a huesos secos está dándome aliento y me sostiene con su mano de poder. El que dio agua al sediento y alimento en el desierto está conmigo. Y segura mi victoria en él está.
fuente de mi vida, tú todo lo bueno das. En mi Abba Padre suplo mi necesidad, fuente de mi vida, tú todo lo bueno das. Fuente de mi vida, tú
Aleluya. Gracias, Padre. Abba, gracias por haber rodeándonos en los últimos días, protegiéndonos bajo de tus alas protectoras. Gracias por dirigir nuestros pasos para que hemos llegado hasta estamos en este momento. Gracias por tu misericordia. Y gracias por tanto amor que tú tienes para nosotros. Y venimos esta noche ante tu trono, suplicándote por darnos tu misericordia, suplicándote para tomar por la mano a todas las personas que aún no te conocen y que están andando por las tinieblas. Tómalos por la mano, Padre, y llévalos en la luz divino. Tráelos muy cerca de ti, para que ellos puedan sentir tu amor, tu misericordia, para que puedan experienciar lo que significa estar bajo la gracia de Dios. Para todas las personas que hoy permanecieron con problemas de salud, problemas de enfermedad, te pedimos, Padre, para que pongas tus manos milagrosas sobre sus vidas y dales la sanación que tanto están esperando. Y por las personas que hoy tienen tristeza en el corazón, Padre, sea para cada uno de ellos una fuente inagotable de tu misericordia, de tu consuelo y de tu paz. Haz de cada uno esta noche, Padre, un gran testigo de tu majestad, de tu gloria, de tu poder y de tu gran amor. Gracias por darnos la oportunidad para hacer la transmisión de hoy y como siempre dedicamos esta programación completamente a tu honra y a tu gloria, porque tú eres digno para recibir la gloria, la honra, nuestra alabanza. Y en los cielos, todas las creaciones te están alabando, diciendo, santo, santo, santo eres. Y todas las creaciones aquí en la tierra unimos a una voz diciendo, tú eres santo, 3 veces santo, Señor de los ejércitos celestiales, El Shaddai, Adonai Shalom, Adonai Shire, Adonai Rafa. Todas las súplicas hemos hecho a ti, Padre, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 9 de diciembre. Y poco a poco vamos al final del año 2024 y vamos entrando el nuevo año 2025, que va a ser un año sumamente interesante en el sentido profético. Pero esta noche no vamos a poner el enfoque en 2025, vamos a poner el enfoque en el ahora y aquí.
vamos a dar toda la alabanza a Dios. Y te voy a pedir para que me acompañes desde ahora hasta las 9 de la noche, horario local aquí en Holanda, para que conjunto tú y yo vamos unidos en el Espíritu, dar la gloria y la honra a nuestro Creador. Bienvenido a otra nueva edición de Una Nueva Semana con el Señor. ¡Aleluya! Oh Dios, queremos ser ese pueblo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando cuán bello. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Todos los hombres canten conmigo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Todos juntos vamos a declarar su belleza. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor
decirle a Él que Él es hermoso. En tu propio cántico empieza a levantar tu voz y decirle: Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí, y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome: yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh
Aleluya, tremenda canción, Cúbreme, de Lily Gutman. Y si estás enfrentando esta noche dolores físicos o quizás dolores mental, pon la mano en tu corazón y dice: Señor Jesús, cúbreme con tu poderosa sangre. Cúbreme de cabeza a pie con esa sangre poderosa tuya que ha sido fluido en la cruz, en el cielo Calvario. La sangre que me purifica, la sangre que me protege, la sangre que me hace nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. ¿Cómo estás en ese reloj aquí en el estudio de Radio Un Día Nuevo aquí en Utrecht? Nos enseña que ya hemos cruzado las 7:30 de la noche aquí en este lunes, el 9 de diciembre. Y queremos enviar un saludo a nuestra gente de Bonaire. Un saludo y también deseo de bendición fuertísimo para Romanda Molina y su casa y familia allá en la playa Kralendijk, Bonaire, para Ronchi Magali Rechers, para Timothy, para Iris Hentley, Diane, Dairina, Dairona, Farrenia y Yuri Yanga, para Valerón, para Eric y Mirla Soleyana, para Mercedes Omachechi Soleyana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Oma? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien de salud bajo la protección de Dios. Salud y bendición también para Lilian Soliana. Y salud y bendición para nuestros hermanos Cedric y Geralda Soliana. Y saludos también y un deseo fuertísimo de bendición para mi suegro Amirko, Papa Vinclar, para Charesca, para Juni, Marcelo, Fernando, Kilian y también para Kiyara. Que Dios le bendiga en grande la semana que está por delante. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Tengo el corazón de guerrera, soy del ejército celestial que sale al campo de batalla a pelear. En el cielo soy reconocida y en el infierno temida, porque mi lugar de batalla será mi lugar de conquista. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mi familia, pues ahí Dios me da la victoria. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mis finanzas, pues allí yo seré bendecida. Tengo el corazón de guerrera, soy del ejército celestial. El campo de batalla es mi ambiente natural. En el cielo soy reconocida y en el infierno temida, porque donde soy enfrentada será mi lugar de victoria. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mi familia, pues ahí Dios me da la victoria.
guerrera, soy del ejército celestial que sale al campo de batalla a pelear. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mi familia, pues ahí Dios me da la victoria. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mis finanzas, pues allí yo seré bendecida. Tremenda canción, Corazón de Guerrera. Y tenemos más, muchísimo más de esas bellas canciones, especialmente para seleccionar para ti este lunes 9 de diciembre. Y la próxima la vamos a dedicar a Norma y Francie Peters, Angelina Kroon, Natalie Mersing y su familia, Judith Reina, Edlin La Cruz, Sidney La Cruz, Juni La Cruz. La vamos a dedicar también a Orlando Ubilla, Sara Bentancur y su familia, y también le vamos a dedicar a Irvin Rulli, Geoffrey y Jennifer Albertes, deseándoles una bendecida semana, una semana de victorias, que Dios les lleva de victoria a victoria, y que en esta nueva semana las puertas que están todavía cerradas, que Dios los va a abrir, y cuando Dios abre una puerta, nadie, ninguna fuerza, ningún potestad, ningún gobernante, nadie puede cerrar la puerta que Dios abre para ti. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Si el enemigo se levanta como un río, mi Salvador lo hará retroceder. No importa cuántas pruebas vengan a mi vida, mi poderoso Dios jamás me dejará. Jamás me dejará el Señor Jesús. Conmigo siempre va, a todo lado y a toda hora. Será mi amigo fiel y ayudador. Jamás me dejará el Señor Jesús. Conmigo siempre va, a todo lado y a toda hora. Será mi amigo fiel. Por nada dejes que tomen tu corona. Sé fiel a Dios, que Él te ayudará. Recuerda bien que dice su palabra, que a nuestro lado siempre estará el Señor. Jamás me dejará el Señor Jesús. Conmigo siempre va, a todo lado y a toda hora. Será mi amigo fiel y ayudador. Jamás me dejará el Señor Jesús. Conmigo siempre va, a todo lado y a toda hora. Será mi amigo fiel. Jamás me dejará el Señor Jesús. Conmigo siempre va, a todo lado y a toda hora. Será mi amigo fiel y ayudador. Jamás me dejará el Señor Jesús. Conmigo siempre va, a todo lado y a toda hora. Será mi amigo fiel.
Bella canción, jamás me dejará. Y así es, jamás Dios te dejará. Jesús, nuestro Señor, Señor de señores, el Rey de reyes, siempre te acompañará. Él siempre estará contigo, porque es una promesa. Y cuando Dios promete algo, Dios siempre cumplirá. Este lunes 9 de diciembre queremos enviar un saludo, también deseo de bendición y felicidades a nuestra tía Mireya allá en Caracas, que estaba de cumpleaños. Muchas felicidades, tía Mireya, y que el año nuevo. Pero aquí me pregunta, ¿cuántos años? No se lo voy a decir. Es un secreto entre tía Mireya y yo. Pues tía Mireya estaba de cumpleaños y mi deseo es que en este nuevo año de vida que Dios abrió para ella, que ese año va a ser un año de felicidad, un año de prosperidad, un año sumamente bendecida, y que la gloria de Dios se manifestará en grande, en toda abundancia, en su vida, en su casa, en su familia. Y que la paz de Dios reinará en grande para tía Mireya en cada área de su vida y en toda su familia. Especialmente para tía Mireya tenemos la próxima canción. Hoy que estás de cumpleaños, te venimos a cantar, te traemos buenas nuevas
Sí, muchas felicidades para nuestra tía Mireya allá en Caracas. Hablando de Caracas, queremos enviar esta noche también un saludo, un abrazo fuertísimo en el nombre de Cristo y palabras de bendiciones para nuestra gente allá en Venezuela, para la familia Natale, para Jessica Benaria, Natalie Flores, y también para Adorable Salas y sus familiares aquí en Holanda y también allá en Venezuela. Para nuestra gente de Colombia, Isaac y María Eugenia Paternina. Y también para Armando y Jessy Rincón, venezolanos habitando aquí en Holanda. Especialmente para ustedes tengo la próxima bella canción. Oye, mi gente, esta es la misión del Salvador. Nació para morir, para nosotros creados para siempre vivir. Pero la astucia de la oscuridad aprovechó de la oportunidad para echar una trampa a la humanidad. Como un ángel de luz apareció y la gente engañada de la fruta comió. Desde entonces el pecado del Señor nos separó, con la muerte por consecuencia nos condenó. Señor prometió venganza y dio a la gente esperanza. El justo pronto va a morir para que el resto vuelva a vivir. Y ahí estaba, colgado en la cruz, declarando su misión cumplida. Y luego él murió, el tercer día resucitó, y por eso es el Salvador. Luego él murió, mas resucitó, y por eso es el Salvador. Y problemas, ahora todos los que sufren no deben sufrir jamás. No, 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 nunca, nunca más. Ay, nunca, nunca más. Oye. Pa'lante, mi gente. Mira lo que viene. Mi Jesús sufriendo para mí y para ti. Ahí va. Eli, Eli, lama sabactani. Consumado es.
con Dios estamos reconciliados. Sí, sí, su misión está cumplida. No, 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 no hay nada parecida. Vino al mundo con una misión, salvar la humanidad de la perdición. Sí, sí, su misión está cumplida. El Calvario lo hizo. No, 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 Y digo no así: hay nada parecida. misión cumplida, Misión cumplida. salvación es posible, mi gente. Misión cumplida. Nadie pensaba que esto sería una victoria. Misión cumplida. Cuando Cristo entregó su vida, Misión cumplida. diciendo al Padre que su trabajo está hecho. Misión cumplida. Misión cumplida. Misión cumplida. Oye, mi gente. Sí, sí, su misión está cumplida. No, 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 no hay nada parecida. No, 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 no. Sí, sí, su misión está cumplida. Cumplida para No, mí. no, no, no hay Cumplida nada para ti. parecida. Oye. Tremenda canción, misión cumplida. Jesús vino con una misión y cumplió esa misión ahí en la cruz cuando fue crucificado en el lugar tuyo, en el lugar mío. Jesús fue crucificado en la cruz y ahí se cumplió su misión. Cuando el enemigo creyó que ahí todo acabó para Cristo Jesús, fue entonces cuando todo empezó, cuando el enemigo fue derrotado. Y hoy, esta noche, tú puedes decir, el enemigo no puede hacer nada, porque el enemigo está derrotado. Cristo venció sobre el enemigo. Y como que estamos en Cristo, nosotros también somos vencedores. Tremenda canción, misión cumplida. Un vistazo en nuestro reloj nos enseña que tenemos unos minutos más antes para llegar a la sección del mensaje de la semana, pero antes tenemos una canción más que la vamos a dedicar a Amareli Sazet, Joanne, Dairin, también al varón Owen y los pequeñitos, Miliano, Keiden, Shurel, nuestra gente de Den Bosch. Especialmente para ustedes la próxima canción. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Ahora yo soy tan diferente a lo que ayer yo fui, que me sorprende tanto cambio en mí. Ay, qué recuerdos. Luchaba tanto para conseguir y sin embargo nunca fui feliz. En cambio ahora yo puedo gritar. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Y vámonos pa' Colombia. La inspiración de mi canto, hoy lo eres tú, mi Señor. Padre, yo te quiero tanto, tú eres dueño de este amor, porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría, porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía. Por eso ahora cantando, cantando puedo gritar. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me
Ahora sí entiendo mi razón de ser. Ay, qué alegría. Ya no hay palabras como agradecer que me hayas dado una buena mujer y junto a ella poderte cantar. Mi Yari. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. No encuentro cómo expresarte lo que hay en mi corazón. No tendré cómo pagarte tanta grandeza, Señor, porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría, porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía. Por eso ahora cantando, cantando puedo gritar. Tengo un Dios que yo alabo, un Dios que glorifico, un Dios que me da lo que le pida con el corazón. Tremenda canción que hemos seleccionado especialmente para nuestra gente de Den Bosch, deseándoles un excelente nueva semana y una semana bendecida, una semana bendecida pero en abundancia para nuestra gente allá en Den Bosch. Vamos a preparar el mensaje de la semana y mientras tanto tenemos la próxima canción. Hermanos, quiero contarles lo que a mí me sucedió. Quiero que estén muy alertas y que no les pase lo que me pasó. Yo me creía suficiente, pensaba que solo yo, que se me aparece el diablo. Y ay, hermanos, qué susto me dio. Y ay, hermanos, qué susto me dio. Y el diablo decía que sí, y yo le decía que no. Y estuvimos cala y cala, él para un lado y para el otro yo. Ya casi pa' desmayar, no lo lograba vencer. Pero que clamo a mi Cristo y el pobre diablo se echó a correr. Y el pobre diablo se echó a correr. ¡Corre, corre, corre! Que ya llegó mi Jesús. Hermanos, tengan cuidado, no se dejen engañar, que el diablo cual león rugiente anda buscando a quien devorar. No olviden que se disfraza de angelito el charlatán. Clamen la sangre de Cristo y verán, hermanos, qué susto le dan. Verán, hermanos, qué susto le dan. Y el diablo decía que sí, y yo le decía que no. Y estuvimos cala y cala, él para un lado y para el otro yo. Ya casi pa' desmayar, no lo lograba vencer. Pero que clamo a mi Cristo y el pobre diablo se echó a correr. Y el pobre diablo se echó a correr. Y el diablo decía que sí, y yo le decía que no. Y estuvimos cala y cala, él para un lado y para el otro yo. Ya casi pa' desmayar, no lo lograba vencer, pero que clamo a mi Cristo y el pobre diablo se echó a correr, y el pobre diablo se echó a correr, y el pobre diablo
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jalona para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga ng Cristian. Mensaje, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Mañana pinta mira luz más mi día y mi no sobra fuerza más. No me do entregar. Ahora quiero que vaya conmigo al capítulo 5, versículo 16 de Santiago. Capítulo 5, verso 16 de Santiago. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta noche vamos a hablar de la oración eficaz. Y si hay una oración eficaz, también hay una oración inútil. Y en un mundo como el que vivimos, un mundo caído, una creación caída, llena de males, llena de angustias, de enfermedades, de tormentos, de preocupaciones, de vicisitudes, de problemas, qué importante e imprescindible es para un hijo de Dios y un cristiano aprender a orar eficazmente. Y la receta de una oración eficaz está en la Biblia. Ahora se nos habla de un hombre que hizo oraciones eficaces, y ese hombre era el profeta Elías. Quizás no conozcan la vida de Elías tan profundamente, pues déjame decirte que Elías fue uno de los personajes más interesantes y vistosos en toda la Biblia. Y Dios lo utilizó durante un periodo muy importante de Israel para oponerse al mandato de un rey malvado y traer un gran avivamiento a Israel. La vida de Elías estuvo llena de mucha confusión. A veces fue valiente y decidido, y otras veces era temeroso y vacilante. Alternadamente, él demostró victoria y derrota en su propia vida. Elías conoció el poder de Dios como la depresión. Ahora, ¿por qué quiero hablarles de Elías esta noche? Porque dice allí en el verso 17 de Santiago, capítulo 5, que Elías era un hombre a pasiones semejantes a las nuestras. Para muchos de ustedes, quizás hacer oraciones eficaces se puede convertir en un gran problema, porque se comparan con grandes personajes, se comparan con muchos ministros y piensan que ellos son mucho mejores que ustedes. Tú tienes celos, envidias, pleitos, a veces te sientes deprimido, angustiado, a veces sientes que no tienes ninguna clase de fe en tu vida, muchas veces sientes que has perdido la paciencia, y en ocasiones te sientes muy alejado de Dios a causa de las pasiones que hay en tu propia vida. Pues tengo buenas noticias para ti, porque este hombre Elías, un hombre que conoció la depresión, que un día quería y ansiaba morirse porque una mujer lo había amenazado, ese mismo hombre también un día estaba enfrentando a un imperio, a un rey, a un ejército, a unos profetas llenos del poder de Dios. Elías conoció tanto el poder de Dios y la victoria como la derrota y la depresión, pero aún así, en esa condición y estando a pasiones semejantes a las nuestras, hizo una oración eficaz. Tan eficaz fue la oración del profeta Elías que durante 3 años y 6 meses no llovió en ningún lugar de la tierra, simplemente porque este hombre oró eficazmente. Y si Elías pudo orar eficazmente, tú también puedes orar eficazmente, independientemente de los deseos y situaciones y lo que estés viviendo en tu propia vida y aún en tu propia casa. No importa la situación que estés, la oración eficaz del justo puede mucho, y puedes hacer oración eficaz en esta noche si tan solamente entiendes lo que Dios está pidiendo de ti para que esa oración sea eficaz.
En primer lugar, una oración eficaz es aquella que se hace intensamente, fervientemente, profundamente. En el verso donde leímos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, verso 17, capítulo 5 de Santiago. Pero oró fervientemente para que no lloviese sobre la tierra, y no llovió por 3 años y 6 meses. Elías oró fervientemente. La oración eficaz primero tiene que ser intensa, ferviente y profunda. Nos dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 24, Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 44, que Jesús, en medio de su más profunda angustia, cuando estaba en el monte de los olivos, en medio de esa situación tan tensa, sabiendo que pronto iba a ser maltratado, torturado y aún iba a ser crucificado, en su dolor, en su angustia, en su tiempo más difícil desde que había nacido hasta ese momento que estaba en la tierra, él oraba intensamente. Tan intensa era su oración que parecía que de sus sienes, de su frente, salían como grandes gotas de sangre mezcladas con sudor. Escuchen bien, grandes gotas de sangre mezcladas con su sudor, porque Jesús estaba orando intensamente. Oh, la oración eficaz intensa tiene poder. ¿Cuántas veces no vamos a orar como si estuviéramos hablando simplemente un poco de palabras dadas al aire, sin ninguna clase de conocimiento o locuacidad? ¿Cuántas veces nuestras bocas están hablando palabras, pero nuestra mente está lejos de esa boca? Nuestra mente y nuestro corazón están vagando y divagando en muchos quehaceres, porque muchas veces hemos aprendido a orar como un hábito, hemos aprendido a orar como un rezo, hemos aprendido a orar, pero no lo hacemos intensamente, porque mientras nuestros labios están pronunciando quizás oraciones muy elocuentes, muy vistosas, nuestra mente quizás está pensando en qué tendremos que hacer mañana, qué clase de traje nos vamos a poner, o a qué horas tenemos que llegar a la oficina, o las cuentas que tendremos que pagar, o incluso en qué sermón tendré que predicar. Y entonces nuestra oración no es intensa, no tiene valor, dista mucho de la intensidad con la que Jesús oraba, porque algo es lo que está diciendo en nuestra boca, pero nuestro corazón está lejos de esa oración. Pero Jesús oraba intensamente, todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo estaban enfocados en pedir: Padre, si quieres de mí, pasa esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Pero también nos dice la Biblia que Elías oró fervientemente. Elías oró fervientemente de tal modo que la tierra, el cielo produjo lluvia y la tierra dio fruto. Pero también, para cerrar el cielo, dice Primera de Reyes, capítulo 18, verso 42, que Elías se postró en oración y se arrodilló y comenzó a orar largamente. ¿Sabes? La oración ferviente es aquella que nace de gemidos, de un corazón que verdaderamente está comprometido a creer lo que está hablando con su boca. Pero también la oración tiene que ser profunda. Dice la Biblia en primer libro de Samuel, en el capítulo 1, verso 10 al 11, que Ana en su amargura lloraba amargamente mientras oraba. Era lo más profundo de su corazón que estaba siendo expuesto ante el Dios Todopoderoso. Y cuando tú y yo hagamos oraciones de ese tipo, entonces esa oración va a ser una oración eficaz. Pero ¿cuántas veces nosotros no estamos hablando y nuestro corazón, nuestra mente están divagando? La oración eficaz del justo puede mucho. Es tiempo que la iglesia se vuelva a la oración y comiencen a clamar y a orar como aquella iglesia primitiva estaba orando allí en el capítulo 2 de Hechos, en el aposento alto. Como aquella iglesia que cuando fue perseguida, dice allí en el capítulo 4 de Hechos, se unieron a orar. Tan ferviente fue la oración de aquellos discípulos, de aquellos primeros cristianos, que cuando terminaron de orar, dice la Biblia, que el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esa es una oración ferviente, esa es una oración intensa, esa es una oración profunda. Y así quiere el Señor que tú y yo estemos orando para que nuestras oraciones sean eficaces. En segundo lugar, una oración que es eficaz debe estar llena de fe.
Santiago capítulo 1, versos 6 y 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, pues el que duda es semejante a las ondas del mar que son arrastradas de un lugar a otro. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es necesario que tú y yo oremos fervientemente, pero también esté ese vínculo sagrado de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible que podamos entrar ante ese trono de gracia y conseguir las victorias que Dios tiene para su pueblo. Tú me dirás, Billy, bueno, yo no siento ni un poco de fe. Creo que la fe se esfumó de mí hace mucho tiempo. De hecho, creo que la perdí y ya no la podré encontrar. Como si hubiera criado alas y se hubiera marchado a vivir en un bosque muy lejano, el cual ya no puedo encontrar. Pues dice la Biblia que a ti se te fue dada una medida de fe. Todos tienen una medida de fe. No hay nadie que no tenga una medida de fe. Dice en Romanos 12:6 que a ti te fue dada una medida de fe. Sea que lo sientas, sea que lo creas, sea que no veas esa fe en tu vida. Sin embargo, allí está tu fe y saldrá justo cuando la necesites. Marcos 11:24 dice, y todo lo que pidas en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es necesario que en nuestros tiempos de oración tengamos nuestra fe y nuestra esperanza y todo nuestro sentido de oración puesto en lo que estamos clamando. Esa fe va a aparecer justo ahí cuando la necesites. Tienes esa medida de fe. Tú dirás, bueno, Billy, quizás tienes mucha más fe porque haces grandes eventos, porque haces grandes cruzadas, porque multitudes vienen cuando predicas. Pero cada uno de nosotros tiene una medida de fe y el tamaño de la fe realmente no importa. Pues el mismo Jesucristo dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, esa fe produciría grandes milagros, de tal modo que trasladarían los montes de un lugar a otro, si no dudaren. Hay que reprender la duda cuando estemos clamando y orando, y entonces esa fe saldrá, comenzará a producir milagros en el momento en que tú empieces a orar fervientemente, a clamar, a participar en tu oración llena de fe. Pero en tercer lugar, una oración que es eficaz es aquella que se hace con un corazón limpio. Y dice en primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 8, levanten manos santas sin ira ni contienda. Quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin iras ni contienda. Muchas veces nuestras oraciones sufren estorbo porque en nuestros corazones, en nuestras manos, en nuestro ser hay contaminación de amargura, de ira, de contienda, de resentimientos. Y dice la Biblia, por ejemplo, que las oraciones de un esposo pueden ser estorbadas cuando él no vive en sana mansedumbre y trata como a vaso frágil a su esposa. En 1 Pedro 3:7 dice, vivan con sus mujeres con sabiduría, dando honor a sus mujeres y no las traten ásperamente para que sus oraciones no sufran estorbo. Y dice en Marcos 11:24, y cuando estén orando, perdonad si tienen algo contra alguien, para que vuestro Padre que está en los cielos también los perdone. Y dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuántas oraciones, quizás llenas de profunda intensidad, cuántas oraciones quizás muy fervientes y llenas de fe, han sufrido estorbo? Porque en nuestro corazón hay resentimientos y hay amargura. Y allí dice en Hebreos 12 que la amargura puede hacer que yo deje de alcanzar la gracia de Dios. Y esto es tremendamente grave y peligroso, pues por la gracia de Dios, dijo Pablo, yo soy lo que soy. Pues por la gracia de Dios, dice en Hebreos 4:16, que podemos entrar al trono de la gracia. Pues por la gracia de Dios es que somos salvos. Por la gracia de Dios, que es un don, un favor, un regalo inmerecido, es que podemos tener cualquier cosa.
Así que si nosotros no perdonamos a los hombres, tampoco el Señor nos perdonará. Y no importa cuán intensamente ores, no importa cuán profundamente ores, no importa cuánta fe tengas, tu oración sufrirá estorbo. Así que es necesario que nuestro corazón esté limpio para que podamos adentrarnos a la presencia del Señor y nuestra oración sea eficaz. Pero finalmente, el cuarto punto de una oración eficaz es que debe ser conforme a la voluntad de Dios. Dice en 1 Juan 5:15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le hubiéramos pedido, sabemos que tenemos lo que le hayamos pedido. Debes conocer la voluntad de Dios para no pedir conforme a lo que no debes pedir. Debes pedir conforme a la voluntad de Dios para que obtengan lo que estás pidiendo. Porque si no conoces la voluntad expresa de Dios y pides algo que no está de acuerdo a lo que dice su palabra, estarás luchando contra Dios mismo. Pero esta es la confianza que tenemos en Él, que cuando pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y tú me dirás, bueno, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios se expresa abiertamente en su palabra. Mucho pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero si tú anhelas el conocimiento de Dios, si anhelas conocer la voluntad de Dios, entenderás que la palabra que está escrita, esa palabra que fue dada para ti, te guiará y te encaminará hacia dónde debes caminar y hacia dónde debes pedir. Así que vas a clamar conforme a la voluntad de Dios. Jesús mismo en Lucas 22:44 dijo, Señor, pero que no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Jesús le dijo al Padre, yo sé que puedes hacer cualquier cosa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que lo que pidas debe estar conforme a la voluntad de Dios. Si tú eres un hombre o una mujer soltera, no podrás pedir a esta persona que no es cristiana para ti si eres cristiano, porque entonces estarías en yugo desigual y Dios no te concederá eso. Debes pedir conforme a tu voluntad y debes conocer la palabra de Dios para pedir conforme a lo que Él quiere y desea darte. Quizás tú estás pidiendo algo que está en contra de lo que Dios quiere para tu vida. Es necesario entonces que vayas a la palabra de Dios y comiences a indagar cuál será la buena voluntad, agradable y perfecta para nosotros. Ahora, no puedes tener miedo a la voluntad de Dios, porque quizás algunos están pensando que la voluntad de Dios les va a frustrar sus sueños, sus deseos y sus anhelos. Pues eso no es cierto. Pues dice la Biblia allí en Jeremías 11:29 que los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos, y que los deseos del justo van a ser dados a aquellos que le aman. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Así que si tú quieres ser una persona que ore eficazmente, también debe ser justo. Porque es la oración eficaz del justo la que puede mucho. Y la única manera de ser justificados ante Dios es aceptar a Jesús en nuestro corazón, recibirle como nuestro único y suficiente Salvador. Puedes tener todas las anteriores virtudes al momento de orar. Puedes orar intensamente, puedes estar lleno de fe, puedes tener un corazón limpio, bueno, quizás eso es lo que crees, y puedes orar incluso conforme a su voluntad. Pero si no eres un hijo, si no has recibido a Jesús en tu corazón y te has arrepentido de tus pecados, tus oraciones no servirán más que para quizás ver cosas, pero no para producir el milagro más grande que es la salvación. Así que en esta noche recibe a Jesús en tu corazón, acéptale como tu único y suficiente Salvador. Pasarás de muerte a vida y tendrás algo más maravilloso que cualquier cosa que puedas obtener en esta tierra, el eterno y glorioso tesoro de la salvación.
Gracias, Padre, por la palabra que ha llegado esta noche a nuestros corazones. Y sabemos que la palabra no sale de ti y regresa en vano, pero que cada palabra será plantada en el corazón por la cual tu palabra está destinado. Y por eso esta noche te queremos agradecer por cada corazón que ha sido tocado por tu palabra, por cada alma que esta noche va a ser salvado. Si esta noche Dios tocó tu corazón, has oído el mensaje, has recibido la palabra, quiero que sepas que Dios nos ha prometido lo que podemos leer en el Evangelio de Mateo, Mateo 7, versículos 7 y 8, que dice: pidan y se los concederá lo que pidan, buscan y hallarán, toquen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Esa promesa es para ti también. Quizás tú piensas, pero ¿es verdad esa promesa? Quiero que sepas que esta noche Dios siempre cumple con sus promesas. Y esta noche el Hijo de Dios te está esperando. Él está enfrente de la puerta de tu corazón, está tocando para que tú abres, para que Él pueda entrar en tu corazón, en tu vida, tener un encuentro contigo. Porque cuando pedimos en oración, y somos justos, nuestras peticiones y nuestras súplicas serán eficaces. ¿Y cómo puedes estar justo esta noche? ¿Es algo difícil? No. Dios no te pide algo que es imposible. Dios ya te dio el instrumento para facilitarte, que es el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Porque Dios amó tanto al mundo que nos dio a su único Hijo, para que cada uno que cree en Él reciba perdón de pecado y una vida eterna. Es un bello regalo que Dios tiene para ti esta noche. Porque desde el momento que el hombre desobedeció a Dios y rebelió contra Dios, hemos perdido la presencia de Dios. Y hemos empezado a vivir en pecado, alejado de la presencia de Dios. Pero si esta noche, dice las Escrituras, si esta noche tú proclamas que reconoces a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, que reconoces que fue Él quien fue a la cruz en tu lugar y que murió en la cruz para ti,
pero que Dios lo levantó en el tercer día de su muerte. Si tú proclamas ese misterio de fe, Dios promete que recibirás perdón de todos tus pecados y una vida eterna para tu alma, en eterna presencia de Dios. Pues si Dios tocó tu corazón esta noche, te quiero invitar para tener un encuentro con Cristo Jesús. Y si eres esa persona, nunca has tenido un encuentro con Cristo Jesús, esta noche quieres tener un encuentro con Jesús por primera vez. Pero también si tú eres esa persona que ya un vez has tenido un encuentro con Cristo Jesús, ya una vez has orado la oración de perdón y de salvación, pero durante el camino de tu vida caíste de la fe y perdiste a Cristo, has caído de nuevo en pecado. Pero esta noche Dios tocó tu corazón y estás arrepentido. Para ti también hay una oportunidad. Tú también puedes esta noche tener un nuevo encuentro con Cristo Jesús. Si eres esa persona que quiere un encuentro por primera vez, o un nuevo encuentro con Cristo Jesús, solo tienes que repetir mis palabras diciendo: Señor Jesús, ten misericordia conmigo y perdóname mis pecados. Reconozco en este momento que te he fallado, que no he cumplido con tus mandamientos, pero estoy arrepentido y quiero dejar todo lo malo detrás de mí y empezar de nuevo contigo, Señor Jesús, en el centro de mi corazón, en el centro de mi vida. Te necesito, Señor Jesús. No puedo vivir sin ti. Por eso, Señor Jesús, te invito para que vengas en mi vida y en mi corazón, que me laves con tu sangre preciosa. Hazme limpio de nuevo por esa poderosa sangre que fluyó para mí en la cruz. Gracias, Señor Jesús, por aceptarme esta noche como hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia y por tu perdón. Y desde hoy, desde este momento, te entrego mi corazón y mi vida como una ofrenda de amor. Señor Jesús, desde este momento, tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén, amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Debajo de la pantalla ves los números de teléfonos por la cual puedes tomar contacto con nosotros. Tenemos tanto celo para conocerte, hablar contigo, darte información. Y queremos, por el amor que tenemos en nuestro corazón para ti,
queremos acompañarte por ese nuevo camino que Dios abrió esta noche para ti. El camino de reconciliación con Dios. El camino de salvación. Gracias, Padre, por cada corazón que has tocado esta noche y por cada alma que esta noche ha sido salvado. Gracias, Padre. Vamos por una canción y durante esa canción puedes inclinarte, puedes hablar con Cristo. Seguir abriendo tu corazón y recibir más y más de Él. Lleva todas tus cargas y ponlos a sus pies. Todo bajo su autoridad. Empieza esta noche a caminar por un nuevo camino. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios te está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer.
trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Creer. Mi trabajo es creer. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Começar um Dia Novo com o Senhor. De Jalona para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga em cristiano. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope e mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Manera minta mira luz mas di dia y mi no sobra forza mas no mi no entregar. Y un vistazo en el reloj aquí en el estudio nos enseña que ya son las 9 menos 20 aquí en Utrecht. Vamos por los últimos minutos, últimos 20 minutos, tengo que decir, de la programación de esta noche. Enviando un saludo fuertísimo en el nombre de Cristo y también enviando deseo de bendición y una palabra de fortaleza para Elka y Michael Bonifacia. Saludo y deseo de bendición para nuestro hermano, gran siervo de Dios, Gerald Judeska do Valle, allá en Monnikendam, para Irving Stredel en Amsterdam, Luz Marina Blanco, Charette Isenia, Ivan Felida de Groningen. También saludo y bendición para Rosel Stein, Greta Sánchez, Judith Reina, Luis Irosaura Ramírez, Hernán y Sandra Trinidad, para nuestra Bernadette Damasco en la ciudad de Sandam, Paulo Barbosa y su casa, y también para Carmen Barbosa y su familia allá en, creo que es Purmerend o Amsterdam, creo que es Purmerend, sí. Y también saludo de bendición para Mariela Guerra allá en Málaga, para Patricia Iglesias, Swinda Martes en Curazao, Nancy Vidal, para la familia Ursulita en la ciudad de Rotterdam, para la familia Petronella en Curazao, para la familia Epistola y la familia Lamp aquí en Holanda y también en la isla de Curazao. Especialmente para todos ustedes esta noche tengo la próxima canción.
porque estoy desconsolado. Ya la fe me abandonó y ahora estoy desesperado. ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo clamar? Si solo en ti he confiado. ¿Quién otro puede dar las fuerzas a mi ser para seguir tus pasos? No me avergüences más, ni se burlen de mí mis enemigos, porque si me faltas tú, ciertamente moriré. ¿Quién tengo yo, Señor, fuera de ti, aquí en el mundo? No te alejes, por favor, porque estoy solo en el mundo. ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo clamar? Si solo en ti he confiado. ¿Quién otro puede dar las fuerzas a mi ser para seguir tus pasos? No me avergüences más, ni se burlen de mí mis enemigos, porque si me faltas tú, ciertamente moriré. Fortaléceme, Señor, porque estoy desconsolado. Señor, haz llover sobre tu pueblo. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Como el ciervo brama por corrientes de agua, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed de Dios vivo, lléname de ti, te pido. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Haz llover tu gloria sobre mí. Haz
Dios mío, háblame. Yo tengo sed de ti. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame. Yo tengo sed de ti. Haz llover tu gloria sobre mí. Haz llover tu gloria sobre mí. Y vengo ante Ajá. Oye, y el que esté libre de pecado, se lance. Y el que esté libre de pecado, y el que esté libre de culpa, Y aquel que no ha señalado, aquel que se cree justo, como Jesús, si el Señor te perdonó, si mi Dios te liberó, si papá Dios te levantó, si mi Dios te liberó, y el que esté libre de pecado, y el que esté libre de culpa, y aquel que no se ha equivocado. Oye, brother, si tú no has señalado, si el Señor te rescató, si el Señor te perdonó, si mi Dios te liberó, si papá Dios te levantó. Oye, DJ Jeff. Oye, hermano, si te caíste, levántate, levántate. Y no te confundas, es predicando, predicando. Díselo, DJ F. Ah. El Señor quiere salvarte, no importa lo que hayas hecho, Él quiere perdonarte. El que no haya sembrado su cizañita y que no ha hablado de fulanita y que no critica como doñita. si el Señor te rescató, Si mi Dios te perdonó, si Jesús te levantó, si mi Dios te liberó, el que no le ha dado dolor de cabeza a su pastor y el que no ha cometido un error, aquel que no ha tomado una mala decisión. Oye, oye, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Los que no perdonan, los que te acusan, los que te recuerdan tu pasado, que tiran el peñón y esconden la mano, los que se van en gloria, pero que en su corazón odian. ¿Dónde están? Que no lo veo. Jesús. Ay, DJ, parece que se fueron. ¿Dónde están? Los que hablaban de ti, los que te criticaban, los que te acababan. Mujer, que no lo veo, que no lo veo, que no lo veo. Oye, mujer, levántate, sé libre y no peques más. Y
si tú pecaste, brother, pide perdón, levántate y camina, camina. Ya. No juzgue para que no seas juzgado. Y a ti el Señor también quiere salvarte y perdonarte. Ya. Y si te ofendí, perdón. Y que no se te olvide, busca de Dios. Y nuestro reloj aquí en el estudio nos enseña que tenemos 6 minutos más para dedicar en esta transmisión. Eso quiere decir que vamos a finalizar con la última canción. Y les quiero agradecer por haber acompañándome esta noche de nuevo, desde las 7 hasta ahora casi las 9 de la noche. Y gracias por haber acompañándome en dar la alabanza, la gloria, la honra a nuestro Señor. Para mí fue un placer enorme por haber ministrándoles de esta forma, y les quiero invitar para mañana a las 11 de la mañana. Yo estaré de nuevo con ustedes con la programación Empapiamento, comienza un día nuevo con el Señor. Empieza a las 11 de la mañana, horario local, aquí en Holanda, con la programación Empapiamento. Y esa es una invitación para acompañarme mañana también en este live stream o por la transmisión por radio Un Día Nuevo. Gracias, que Dios le bendiga en grande, y si Dios permite, por las personas que nos sintonizan cada lunes de nuevo, que tengan una bendecida semana, y si Dios permite estaré de nuevo el lunes con ustedes con la programación en español. Y para los que comprenden el Empapiamento, tenemos una cita mañana a las 11 de la mañana, horario local de Holanda. Y vamos a finalizar con esta tremenda canción, El Movimiento de Gloria. Y lo que concierne a mí, le quiero decir gracias otra vez y chao, chao, chao. Hasta la próxima vez. Les queremos mucho. Lo digo siempre lo digo, pero es una verdad. Tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones para ustedes. ¿Ya? Que Dios le bendiga. Chao, chao, chao.